Buenos días a todos, a todas y a todes. Mi nombre es Facundo García. Yo les voy a presentar algunas puntas, algunas ideas sobre complejos de metales de transición. Eh, este trabajo práctico, que es el trabajo práctico número 7, ha sufrido modificaciones al punto de que no vamos a ver el trabajo práctico de manera aislada, sino que lo vamos a ver en conjunto con el trabajo práctico 11, en donde se ven, 11, en donde se ven los metales de transición, donde analizamos los metales de transición. Siempre me parece importante arrancar este tipo de seminario, este tipo de clases asincrónicas, eh, ubicándonos donde estamos, ¿no? Estas puntas que voy a mencionar en los próximos minutos son, en primer lugar, un seminario, no es un teórico. En segundo lugar, es un seminario de una materia que se llama Laboratorio 3, en donde la perspectiva es una perspectiva experimental, es decir, acá no vamos a ver la química de la coordinación desde una perspectiva físico-química, inorgánica, analítica, sino que la vamos a ver desde la perspectiva más cualitativa y experimental que tiene Laboratorio 3. Y es un seminario de una materia de 4 carreras que están en la UNC, con lo cual la perspectiva desde la cual vamos a ver algunas de estas ideas en los próximos minutos no es una perspectiva de tipo ingenieril o medicinal, que son dos aspectos desde los cuales se podría analizar la química de coordinación. Primero, lo primero, serie espectroquímica. No es mi voluntad resolver problema por problema, es decir, no van a encontrar en el video, bueno, el problema 1 se resuelve así, el problema 2 se resuelve así, el problema 3 se resuelve así. No, la idea del seminario, de estos minutitos, es que ustedes puedan sacar algunas herramientas que eventualmente les permitan a ustedes resolver los pocos problemas que tienen. Si en el seminario resolvemos los 2 o 3 problemas que hay sobre el tema, no les queda nada, digamos, para que ustedes desarrollen con papel y cuaderno en sus casas. Bueno, habiendo dicho eso, sí, lo primero, la serie espectroquímica. ¿Qué es la serie espectroquímica? Es una lista, básicamente es una lista, en donde se ordenan de menor a mayor ligandos en función de su fuerza de ligando, la fuerza de campo de ligando. Uno de los principales objetivos del seminario es apoyar una idea que aparece en el teórico que dio el doctor Pérez, y es fortalecer la idea de que no hay una relación entre la serie espectroquímica y la tendencia termodinámica de alguna reacción. Recordemos, cuando yo hablo de tendencia termodinámica, me refiero a los parámetros termodinámicos, el cambio de energía libre de Gibbs, el cambio de entropía, el cambio de entalpía. Entonces, atento a la pregunta de si podemos o no podemos relacionar la tendencia termodinámica con la serie espectroquímica, el teórico es concluyente, es bien explicativo, y es concluyente al final del video, y dice: no podemos, no se puede relacionar la serie espectroquímica con la tendencia termodinámica de las reacciones. Entonces, basándonos en eso, veamos algunos ejemplos. Un ejemplo, por ejemplo, es la sustitución de estas 6 moléculas de amoníaco por 3 de etilendiamina. Esta reacción ocurre, esta sustitución ocurre. Partimos, voy a poner el puntero, un segundito. Partimos de este complejo para llegar a este complejo de acá. Y esta reacción ocurre no porque la etilendiamina sea un ligando que tenga más fuerza que el amoníaco, sino que ocurre porque los parámetros termodinámicos indican que esta reacción va a ocurrir. Otro ejemplo, la formación de este complejo hexacuo o hexafluoro, los dos a partir de dióxido de titanio. Uno
tendería a pensar inicialmente que, ¿dónde está el agua? Acá está el agua. Que como el agua tiene mayor fortaleza que el fluoruro, es un ligando que es más fuerte que el fluoruro, se va a formar este compuesto de acá, el hexacuo, y no así el hexafluoro. Sin embargo, no ocurre eso. La segunda reacción es espontánea, en tanto que la primera no. ¿Por qué? ¿Por qué si la serie espectroquímica nos dice otra cosa? Bueno, la serie espectroquímica no tiene relación directa con la tendencia termodinámica. Que la reacción ocurra o no depende de los parámetros termodinámicos propios de esa reacción. Otro ejemplo, por ejemplo, eh, la formación de este tris 1,10-fenantrolina cromo 3, que se conoce como cromofen, es un complejo que, bueno, dada la fuerza que tiene la fenantrolina en comparación con el agua, vuelvo para atrás, tenemos acá la 1,10-fenantrolina y el agua. Uno diría, bueno, dada la fuerza que tiene la fenantrolina, esta reacción ocurriría. Bueno, pues, pues no, mi ciela, esta reacción no ocurre. De hecho, para poder sintetizar la familia de estos compuestos, este compuesto y su familia en realidad, hay que partir de sales de cromo anhidras, y es bastante complicada la síntesis. En cambio, para el rutenio, por ejemplo, este tipo de reacciones están más favorecidas. Es decir, si uno pensaría en el rutenio trifen, tri-1,10-fenantrolina, la vía de reacción es diferente. Pero ¿por qué si el ligando es el mismo? Si la sustitución que yo estoy pensando es la misma. Saco un agua, saco dos aguas en realidad, y ubico una fenantrolina. Bueno, los parámetros termodinámicos indican que esta reacción no ocurriría. Lo próximo que les quería contar es, lo titulé La Virgencita del Tiempo y Le Chatelier. ¿Qué es esto de la Virgencita del Tiempo? Bueno, todos tenemos una tía Marta que cuando fue a Villa Gesell o a Miramar nos trajo o una remera que decía mi tía Marta me quiere mucho y fue a Miramar y me trajo esta remera, o nos trajo esto, la Virgencita del Tiempo. Puede ser virgencita, puede ser una anclita, un farito, lo que sea, digamos, las tías que les gustaba ir al casino iban a Mar del Plata y te traían los lobos marinos. Bueno, la pregunta es, yo no sé si ustedes han visto alguna vez este tipo de instrumento, este tipo de adorno, pero un adorno que tenía un color característico cuando el día estaba lindo y otro color característico cuando el día estaba feo. Entonces nos evitaba tener que abrir la ventana y ver, digamos, sencillamente viendo a la Virgencita o el lobo marino, uno podía saber ya si el día estaba lindo o el día estaba feo. ¿Qué es lo que hay detrás de ese cambio de color en función del tiempo? Bueno, la química de coordinación del cobalto. Para lo cual vamos a ver esta reacción. Esta reacción está en el TP7. Es una reacción de intercambio de ligandos, ¿no? En donde tenemos, y pasamos de un complejo octaédrico a un complejo tetraédrico con un corrimiento de 150 nanómetros, es decir, hay un corrimiento en el espectral que es muy grande, y en donde tenemos un complejo tetraédrico, ¿no? Con ligandos cloruro y un complejo octaédrico con moléculas de agua. Bueno, ahora, ¿por qué esto tiene que ver con esto, ¿no? Con estos instrumentos que ayudan a predecir el tiempo. Bueno, acá aparece Le Chatelier. Recordemos lo que dice Le Chatelier, o al menos en esta reacción. Si yo aumento la cantidad de agua, si aumento esta especie, ¿no es cierto?, voy a generar que el equilibrio se desplace hacia el complejo octaédrico, que es de color rosa.
En tanto, si la cantidad de agua disminuye, voy a generar que este equilibrio se desplace más bien hacia el complejo tetraédrico azul, generando movimientos isocrómicos batocrómicos de 520 a 770 nanómetros. Esta cantidad de moléculas de agua en este tipo de aparatejos, digamos, es la humedad ambiente. Entonces, a medida que aumentaba la humedad y el día se estaba por poner lluvioso, se generaba la formación del complejo octaédrico. En la medida en que disminuía la humedad y el día se tornaba un poco más seco, el equilibrio se desplazaba hacia este lado y teníamos la formación del complejo tetraédrico, que era de color azul. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de esos predictores del tiempo? Bueno, una química de coordinación que es bastante interesante. Les dejo este link, después se los pasamos por el aula virtual, es de la Universidad Nacional del Litoral, el profesor Liprandi, que él explica en un videito cómo hacer estos predictores de manera casera, utilizando este equilibrio entre los complejos octaédrico y tetraédrico del cobalto. Bien. Una buena parte de este trabajo práctico ya lo hemos visto o lo estamos viendo en los teóricos, ¿no? Esta es una filmina de uno de los teóricos. Vemos la formación de complejos que tienen colores característicos y nos permiten a nosotros identificar, en este caso, por ejemplo, el cromo. Por ejemplo, otro ejemplo, por ejemplo, para la identificación de catión férrico, la formación de sulfocianuro férrico, que tiene un color característico, porque es un rojo intenso, un rojo sangre que le dicen. Encontré en el Burriel también que en realidad no es que se forma el complejo hexa tiocianato, ni un sulfocianuro y el resto son moléculas de agua, sino que se dan varios complejos, ¿no? Se forman varios complejos tiocianatos de hierro 3. En cuyo caso, digamos, cualquiera de estas dos opciones que ustedes decidan poner, digamos, a la hora de escribir una ecuación, está bien. ¿De qué va a depender si tenemos una o tenemos otra? De la concentración que tenemos de sulfocianuro, nada más. Y como nosotros recordemos que estamos enmarcados dentro de una química cualitativa, no sabemos qué concentración tenemos de sulfocianuro para saber si estamos en presencia de este complejo o de este complejo. Bien, también hemos visto la formación de complejos en un video de síntesis inorgánica que armó la doctora Iriarte, que yo retomo, digamos, para que podamos ver, en donde se observaba el cambio espectral que había entre el complejo hexaacuo y el tetramindiacuo de cobre 2+, ¿no? Había un cambio espectral, entonces vuelvan a ver estos videos, vuelvan a ver algo de estos videos, digamos, porque hay ahí información interesante a los fines de entender los complejos de metales de transición. 793. Del mismo modo, también en el mismo video se utilizaban la formación de complejos para identificar, en nuestro caso, el cobre 2+, ya sea con el hexaacuo, con el tetramindiacuo, que es el que acabo de mencionar, pero también con el DMG, con la dimetilglioxima, que daba una coloración de tipo parda en presencia de cobre 2+. Y este DMG, este dimetilglioxima, si uno recurre a... Siempre está bueno ir a los libros, ¿no? Ya sea al Burriel o al Basolo, siempre está bueno ir a los libros, que al menos para nuestra materia están un poquito más ordenados que buscar cosas en el internet. No digo que lo que está en el internet no sirva, sencillamente, digamos, muchas veces aparecen cosas muy desordenadas,
a cómo nosotros hemos estructurado la materia, ¿no? Con el níquel, digamos, se genera un precipitado de color rosado, bien característico. A ver si me parece. No, no me quedó. Se fijan, ahí aparece ese precipitado de color rojo rosado, digamos, bien característico, que es la formación de un complejo dimetilglioxima. Bien, y por último les muestro también con el cobre, qué pasa, digamos, en presencia de ácido clorhídrico. Perdón, vamos a adelantar un poquito. Acá. ¿Qué pasa, digamos, con si nosotros utilizamos ácido clorhídrico o una concentración alta de cloruro? ¿Qué pasa, digamos, con el hexaacuo del cobre 2+? Oh, Dios. Es un elemento que forma parte del ensayo. La calenté hasta el punto de fusión de. Dame un segundito. Ahí está. Ácido clorhídrico se forma el mismo complejo. Si se fijan, se forma un complejo de color amarillo que va entre el amarillo y podría llegar hacia el verde, digamos. Bueno, y lo último que les comparto, también para aquellos que puedan llegar a estar interesados, digamos, y a veces piensan, digamos, ¿por qué estamos viendo química de la coordinación? Si yo quiero ser bioquímico, lo que sea, o farmacéutico, o quiero dedicarme a otra cosa. Bueno, es importante la química de la coordinación porque hay muchísimas proteínas, las transferrinas, hemoglobinas, mioglobinas, son moléculas, digamos, que tienen coordinados átomos de hierro, las ferritinas también son reservorios de hierro, y hay una química de coordinación que es terriblemente interesante ahí. Las cobalaminas son proteínas, perdón, son todas proteínas, ¿no? Son proteínas que coordinan cobalto, cuproproteínas, el cobre, dedos de zinc son también proteínas que coordinan el catión zinc. Y es importante, digamos, porque en estas proteínas, en estas metaloproteínas, cuando suele haber algún problema sobre esta metaloproteína, puede eventualmente desarrollarse algún tipo de enfermedad o algún tipo de cuestión que desestabilice a los organismos. Entonces, entender la química de la coordinación es importante, en tanto de que es el piso, digamos, de cosas que son mucho más aplicables, incluso medicinalmente. Bueno, espero que les haya gustado, espero que puedan encontrar algunas puntas, algunas cosas interesantes en el video para poder resolver los problemas que están planteados para esta etapa ya casi terminal de la materia.